Las evidencias bíblicas y las evidencias que la historia nos presenta nos señala que lo que tenemos, la palabra de Dios, es plenamente confiable. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo comenzando esta semana desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, Iván, muy contento. Estamos en el día lunes y estamos conversando sobre sobre uno de estos temas que son buenísimos. No sé si al final tenemos un título final para esto. Hemos dicho tantos títulos, pero vamos a hablar sobre... Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios ha sido atacada a través de los... Bueno, desde el día 1 del encuentro espiritual 1, round 1, ¿verdad? Minuto 1 entre Satanás y el hombre, en este caso entre Satanás y la mujer. Pero viene Génesis capítulo 3, la serpiente aparece y le dice a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? O como decía hermano Chef, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Verdad? Y entonces el cuestionamiento de la palabra de Dios, el ataque a la palabra de Dios. Sí. Y esto ha sucedido a través de los siglos y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los debates grandes si tenemos una Biblia que sea la palabra de Dios y sea confiable. Sí. Si cuando la Biblia te dice, mira, perdona a tu hermano, ya no le cobres la deuda, ¿tú de verdad tenés que hacerle caso a Dios? O si fue un hombre el que lo dijo. Mira, todos los pensamientos que vienen alrededor, yo creo que algunos son pensamientos muy sanos. O sea, yo creo que hay dudas en la fe que son correctas. Bueno, realmente, ¿será que es esto? Yo voy a basar mi vida en lo que dice la Biblia, pero realmente yo creo en Dios. Quizás ese es un primer paso, ¿verdad? Yo creo en Dios y yo creo que Dios me habla. Y creo que me habla por medio de la Biblia. Sí, claro. Entonces, yo creo que esa crisis que muchos tienen, y creo que es saludable, al llegar a decir, sí, yo creo que esta es la única, infalible, inspirada palabra de Dios. Autoritaria palabra de Dios. Esa es la declaración teológica. Entonces voy a basar mi vida en lo que este libro dice. Sí. Pero mientras no tenés esa persuasión, entonces es bien difícil tener una fe sólida. Y es un debate. Sí. Voy a decir, es un debate. A veces es un debate teológico a nivel de los seminarios. Tú sabes, hay dos líneas grandes. Una línea que cuestiona por completo la palabra de Dios, aún entre teólogos, voy a llamarles cristianos, pero teólogos que te dicen, no, fíjese que la Biblia no es la palabra de Dios, contiene las palabras de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y uno dice, pero... ¿cuál es la diferencia? Eso me suena a mí como bastante bien, pero hay una gran diferencia. Claro. Es una gran diferencia. Y realmente lo que ha pasado es que a través de los siglos ha sido afectada por las traducciones y ha sido afectada por los movimientos teológicos. Entonces lo que tenemos nosotros ahora es realmente algo que no podemos asegurar por completo que sea la palabra de Dios, pero lo que tenemos sirve. O sea, sirve. Esa es una forma de verlo. Entonces, de alguna manera es... Los que piensan así van a basar su cristianismo en la palabra de Dios y en algo más. Y en algo más, exactamente, en algo más. Pero entonces, eso es a nivel de teólogos. Sí. Esto se desglosa más abajo en una duda consistente sobre si yo realmente puedo pararme de verdad sobre esto. Y tú sabes, cuando tú estás parado sobre un terreno que no es firme... Sí. ¿Hace poco tembló? Sí, hace poco tembló, ¿verdad? Y la semana pasada tembló y entonces uno dice, hey, aquí está feo. Está feo estar parado en un edificio que yo siento que se va a caer en cualquier momento. Por lo menos yo no construiría sobre esto. Entonces es difícil. Hay otro aspecto del cristianismo que afirma con plena certidumbre la Biblia que tenemos es la inspirada, inerrante, autoritaria palabra de Dios. Inerrante la palabra. Infalible, inerrante, inspirada, autoritaria palabra de Dios. Quiere decir que la Biblia fue soplada por Dios. Inspirada por Dios. Teopneustos, Dios
sopló la palabra de Dios, sopló su palabra, no tiene errores, no tiene ningún error, no está equivocada en nada de lo que dice, todo lo que dice se cumple, tiene total autoridad sobre mi vida, entonces yo tengo que seguirla. Que utilizó unos 40 hombres para escribirla, sí, pero que es un solo autor, sí, Dios. Y como vamos a ver en algún momento... Hace 2000 y tantos años. Sí, y a lo largo de 1800 kilómetros mañana creo que vamos a ver esto, usa reyes, usa a un boyero, ¿verdad? Usa pescadores, y entonces toda esta maraña de cerebros están atadas por un solo cerebro, que es el cerebro de Dios, y entonces ahí viene la palabra de Dios, un solo mensaje, y entonces cuando Dios dice algo, hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Entonces tú tienes dos posturas. Sí. Dependiendo de cuál postura tengas, y tú tienes otras que te dice, quizás que no es cristiana, que dice, no, la Biblia es una colección de dichos más entre el Popol Vuh y el, ¿cómo se llama? El de los musulmanes, el Corán. El Corán, el libro del Mormón. Sí, los Vedas. Los Vedas de los indios. Y todos estos otros libros que son considerados como libros sagrados. Libros sagrados, ¿verdad? Entonces tú tienes esto como una buena colección de máximas y de dichos que son... Y de historias. Sí, que son buenas para tu alma y para tu espíritu y son inspiradas y qué bonito, pero no es la palabra de Dios. Sí. Ok, la gran pregunta esta semana ¿es la Biblia que tenemos confiable? Esa es la gran pregunta. Okay. Yo creo que es el título de la serie, ¿verdad? Okay. Es la Biblia que tenemos confiable. ¿Es nuestra Biblia confiable? Y yo pienso que la respuesta es sí. La gran pregunta entonces para nosotros es cómo podemos comprobar que la Biblia que tenemos es confiable. Okay. Porque si de verdad cada domingo que vamos a la iglesia, los que vamos los domingos a la iglesia, o el sábado a Campus Cuscatlán. Correcto. Si cada domingo que vamos a la iglesia vamos con aquello de a saber si esto es cierto o no es cierto. O lo que voy a escuchar, y voy a ver si lo cumplo o no lo cumplo. O como decimos los salvadoreños, yo ni creo ni dejo de creer, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema grande, ¿verdad? Pero si estamos plenamente convencidos de que esta es la palabra de Dios, esa es una diferencia, porque ahí nuestra vida tiene un rumbo definido. Una pregunta, porque esto se puede ver desde dos ópticas. Se puede ver desde lo que la Biblia dice sobre sí misma, o puede verse, porque si alguien dice, pero es que yo cómo voy a confiar en lo que la Biblia dice sobre sí mismo si no confío en la Biblia. Estamos hablando de la confiabilidad sobre la Biblia. Ajá. O podemos ver las evidencias, voy a ocupar ese término, externas para ver si la Biblia es confiable. Creo que vamos a ver los dos ángulos esta semana. Creo que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la Biblia para ver qué es lo que la Biblia afirma sobre sí misma. Sí. La consistencia sobre lo que la Biblia afirma sobre sí misma y la forma como lo dice. Okay. Porque creo que es importante. Es importante entender lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice sobre sí misma. Y creo que vamos a echar un vistazo también a las realidades extra bíblicas comprobables. Sí. Algunas son del análisis mismo del texto. Vamos a ver la consistencia, vamos a ver la realidad histórica y creo que no sería malo a lo largo de la semana, porque creo que vamos a echar un poquito de vistazo o por lo menos un vistazo rápido a algo que llamamos la preservación de las Escrituras. Sí. Vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras, vamos a hablar de la preservación de las Escrituras o conservación de las Escrituras y vamos a hablar un poquito sobre el ataque que ha habido sobre las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de la preservación de las Escrituras, hay evidencia bíblica de cómo iba a ser la preservación y creo que es bueno que echemos un vistazo de cómo ha sido la preservación a lo largo de la historia. Okay. Entonces, los masoretos, ¿cómo se llaman? Los masoréticos. Sí, los esenios o los masoretas, pero también como Dios dijo, yo tengo una manera de cuidar las Escrituras. No es que Dios dijo, bueno, ahí les dejo mi palabra. Sí. Ahí les queda. Vamos a saber qué va a pasar con esto. O sea, Dios está interesado en... Dios sigue guardando su palabra. Sí. ¿Y cómo ha sido? Sí. Entonces, ¿cómo ha sucedido eso? Los ataques. Mira, tremendo un libro que fue prohibido por muchas épocas en Europa, por lo menos en la Edad Media. Se quemaban las copias porque había muchas copias que la Iglesia Católica en ese momento dijo, esas copias no son ¿cómo se dice? Garantizadas por la FIFA. Entonces hay que quemarlas, pero se quemó muchísimas Biblias y
Y cómo hasta el día de hoy es el libro más vendido de la historia, es el libro más vendido en la actualidad. Hay un montón de datos que son impresionantes sobre la Biblia. No sé si vamos a llegar a esa parte. Y cómo al final de cuentas, porque alguien diría, es que algunos son bibliólatras, ¿verdad? Ustedes adoran la Biblia. Cómo al final de cuentas, el propósito de la Biblia es la revelación de Dios. Sí. Y lo que es maravilloso de la Biblia es que por medio de ella podemos llegar a conocer a Dios. Sí. Que no es solo la realidad que nos permite entender cómo relacionarnos en la vida. O sea, no solo es un libro de sabiduría. No solo es un libro de sabiduría, que es. Claro. Que es, ¿verdad? Si uno sigue la Biblia, y otra vez yo cito Deuteronomio capítulo 5, este pasaje que me mueve a mí, ¿verdad? Que diera yo que siguieran mi palabra todos los días, porque les iría bien a ellos y a sus hijos, ¿verdad? Pero no solo es la parte de la vida, la parte más vivencial, sino que por medio de ella podemos llegar a conocer a Dios precisamente. A mí me impactó hace un par de domingos al estar enseñando 1 Tesalonicenses capítulo 2, me impactó la expresión de Pablo cuando Pablo les dice a los de Tesalónica, como un papá, decía yo. Pablo, tú sabes, dice que él es la mamá, que es como una nodriza, pero luego les dice que es el como papá. Mamá luchona y papá luchón, las dos cosas es Pablo. Pero Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. O sea, él dice, gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios que ustedes cuando se toparon con la revelación de Dios, no la cuestionaron. Eso es lo que está diciendo. Ustedes fueron por la vía de creer con facilidad de que no venía de los hombres. No era una idea más de Pablo y de Silvano y de Timoteo o de los griegos o de alguien más. Era la revelación de Dios. Porque esto hace toda la diferencia. Sí. Cuando uno toma la Biblia como la palabra de Dios, uno puede crecer, uno puede confiar, uno puede establecer la vida sobre algo sólido. Pero cuando la Biblia es un mensaje más, un mensaje más, o sea, tiene el mismo valor de lo que me dijo mi abuelita, que nuestras abuelitas eran buena gente. Una más que la otra, pero era buena gente. Pero uno dice, no, Dios, la palabra de Dios es totalmente diferente. O por otro lado, si nosotros creemos que Dios inspiró esto, Dios nos dio esto, pero a través de la historia, algunas corrientes, algunos métodos, algunos copistas, quizás fueron variando algunas cosas. Entonces lo que nos ha llegado a nosotros, aunque era la palabra de Dios, no es totalmente confiable. Ahora, si uno piensa así, entonces no puede poner total confianza en esto. Sí. Y aún una más, quizás que todos lo hemos mencionado. Algunos que dicen, fíjate que yo tengo una Biblia que dice una cosa, pero hay otra de otra versión que dice otra cosa. Sí. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdadera? Sí. Algunos, tienen dudas sobre Biblia católica y Biblia evangélica. Y hablemoslo en la semana. Unos libros más. Sí. Hablemos en la semana. Creo que esa es otra cosa que deberíamos abordar. Y también quizás tenemos un espacito en algún momento, porque esto es como un pequeño universo. Hablemos también la diferencia entre qué pasa con una traducción que es dinámica, qué pasa con una traducción que es textual, qué pasa con una paráfrasis, y por qué una tiene un valor, la otra tiene otro valor, la otra tiene otro valor que no necesariamente es una traducción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deberían de ser? ¿Y por qué nosotros hemos escogido estudiar de una forma? O sea, yo creo que todo esto sería buenísimo, buenísimo para aquellos que están realmente interesados en conectar con Dios por medio de la palabra de Dios. Bueno, mira, yo no puedo dejar de mencionar esto porque creo que la Biblia lo dice. La Biblia dice que hay una manifestación general, que es la naturaleza. Sí. Que todos... Revelación general. Una revelación general, sí. Eso dije. Una manifestación general. Una revelación general que es la naturaleza. O sea que cuando nosotros vemos la naturaleza, debe despertar en cada ser humano, es decir, alguien hizo todo esto. Romanos 1. Me encanta a mí eso. Que Dios se manifestó por medio de Jesucristo. Sí, uno va a la campiña, al campo y dice, sí, esto no vino. O uno mira el cielo, o lo mira en la noche, o mira el sol,
no por Bueno, mucho rato, sí. pero uno mira una Uno mira el sol planta, y se queda ciego. uno mira un animal, uno mira un insecto. No me hagas así, entonces. Uno mira un insecto y uno dice, alguien tiene que haber diseñado todo esto. Eso me encanta a mí. Sí. Hubo otra revelación de Dios que es por medio de Jesús. Jesús vino a la tierra y se manifestó. Es Dios revelado en carne. Juan capítulo 1. Sí. Y tenemos la revelación que él ha dejado escrita por escrito completa. Sí. Es otra cosa. La Biblia no le falta nada. Sí. Es toda la revelación que lo que nos quería decir Dios a Sí. nosotros. No necesita algo extra. No es que mire, y en el futuro, ¿será que Dios va a escribir otro par de libros? Sí, es la revelación, tú lo acabas de decir Sí. perfectamente bien. Gracias, gracias. Es todo Favor lo que usted me hace. Sí, es todo lo que Dios quiere. Sí. Quiso y quiere revelarnos. No es todo lo que hay. No. No. De hecho, hay algunos pasajes que dicen, esto no lo vamos a revelar. Deuteronomio 29 dice Ajá. que las cosas Ocultas. secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero que las reveladas son para nosotros, Sí. para que las guardemos. También dice, en Apocalipsis dice, mira, eso no lo escribas, Sí. eso no lo pongas. Ajá. Entonces, ¿y qué fue lo que no puso? Pues no sabemos por qué no lo puso. Y no pudieran decirnos. Sí. Y no pudieron verlo. Algo ¿verdad? de copia. Sí. Pero lo vamos a saber, me imagino, en un futuro. No sabemos. Ajá. Acabas de imaginártelo. Que te voy a decir algo. Sí. Que ya que acabas de Sí, la expresión. usar esta expresión. Un problema grande de muchos es que quieren acercarse a Dios por medio de su imaginación. Sí, O sea, yo me imagino que Dios es así. es así. Ujú. Yo me imagino que Dios Dios no haría eso. Lo más común es pensar que Dios es bueno y como es bueno, no va a permitir algunas cosas. Que Dios es bueno, pero yo defino bueno. Sí, por eso. Yo, en mi imaginación yo defino Sí. bueno. En mi imaginación yo digo, Dios no permitiría nunca que tal cosa pase. Ajá. Pero pasa. Pero pasó. Ajá. Entonces ya no creo en Dios, porque Dios no puede hacer eso. Pero todo se basó sobre mi imaginación. Sí. No se basó sobre la revelación de Dios. Sí, de acuerdo. ¿Por qué necesitamos conocer la Biblia? Porque la Biblia nos revela a Dios. Revela quién Dios es, no el Dios de nuestra imaginación. Sí. El problema grande de la mayor parte de personas es que no conocen a Dios porque no conocen la revelación de Dios. Sí. Y no conocen la revelación de Dios porque no conocen la Biblia. O se acercan a la Biblia y no creen que es la revelación verdadera, porque la revelación verdadera es la palabra de Dios, es la verdad. El riesgo de las religiones. Sí, Juan 17, Jesús hablando dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra Es verdad. es verdad. Sí. Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios, y creer que la Biblia es la palabra de Dios para conocer a Dios. Sí, Salmo 138:2, Ajá. has puesto tu nombre Y tu palabra sobre todas las cosas, ¿verdad? Y yo creo que es esta cosa, es ver la palabra de Dios como la palabra de Dios. ¿Es la Biblia que tenemos confiable? Y la respuesta es sí. Sí. Pero ¿cómo podemos comprobarlo? Y yo creo que lo que vamos a hacer el resto de la semana es importante. El día de mañana vamos a entrar a la parte específica de la inspiración, que es fascinante. El respeto de Dios por la independencia, o decir, la personalidad de cada uno de los autores. De los escritores. De los escritores, sí, de los escritores, el autor es él, ¿verdad? Por supuesto, de los escritores, pero la forma como Dios está detrás de todo, la mente maestra, ¿verdad? Eso es súper fascinante. Y cómo Dios usa cada una de estas personalidades para encerrar una parte de su mensaje que tiene que conectar con una parte de nuestra realidad. Cómo Él escoge las personas, como David, como probablemente David, que tenía este tipo de sensibilidad, era el único que podía conectar con nuestra área sensible, pero Pablo, que era tan Académico. sí, académico, rígido, estructurado, no podría haber hecho nunca esto. Entonces Dios escoge a David para comunicar los salmos y la parte esta del alma, pero no le da este trabajo a Pablo. Y no le da el trabajo de estructura a David, porque David era un músico, y algunas veces los músicos no tienen este tipo de pensamiento. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que la Biblia es confiable, es la palabra de Dios y es confiable. Que cuando tomamos la decisión de tener la fe, porque todo esto tiene que ver con el elemento
clásico o crítico de decidir individualmente, personalmente, que creemos que es la revelación de Dios. Cuando tomamos esa decisión, entonces podemos tener el terreno sobre el cual podemos construir nuestra vida espiritual. Podemos edificar verdaderamente el crecimiento genuino de nuestra vida y podemos conocer a Dios. Pero cuando dudamos, cuando en nuestro corazón hay rastros de dudas si de verdad en la Biblia es la palabra de Dios o no, entonces no vamos a poder crecer. Pero entonces debemos estar dispuestos a someter la Biblia al cuestionamiento. Hey, ¿es la Biblia confiable? Y nunca tenemos que tener miedo. Vamos a la Biblia y veamos si es confiable o no. Vamos a la historia y veamos si es confiable o no. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer esta semana. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que vayas con confianza a tu Biblia, entendiendo que es la palabra de Dios. Pero como vamos a ver, este es un asunto de fe, no de fe ciega, sino de una fe que es comprobable, tanto histórica como en la misma Biblia. La fe nunca está divorciada de la razón, pero la razón solamente te lleva a un punto en el cual tú tienes que tomar la decisión, creo o no creo. Y lo que vamos a hacer esta semana es vamos a ir a la Biblia y un poco a la historia para que cada uno de nosotros tome la decisión. Es la Biblia que tenemos confiable y yo estoy seguro que al final de la semana vamos a tener los argumentos necesarios para poder decir sí, es confiable. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.